Buenos días, el Señor les guarde, les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor y misericordia. Ponemos este momento ante ti y clamamos tu gracia, Señor, para que toda tu palabra, todo lo que tú tienes hoy para nosotros sea instrumento, Señor, de nuestra transformación. Que seamos gratos para ti, por tu amor. Y en el precioso nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias, gracias y gracias. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, estamos 18 de enero del 2016. Durante un tiempo ya saben que hemos suspendido la gran jornada 2 y hemos comenzado a trabajar lo que se llama los tiempos. Y en esto, hablar de los tiempos es introducirnos a lo que es toda el área profética. Así es que ahora estamos en la imagen de Nabucodonosor, estamos en la parte 4 de este estudio. Y vamos a entrar. Esta es la gráfica que hemos estado manejando últimamente. No vamos a verla toda, solo vamos a ver ciertos detalles de la misma. Por ejemplo, sabemos que hay 3 agendas. La agenda del pagano, la agenda de los judíos y la agenda de los cristianos. Ahí están las 3. Voy a señalarla con la plumita. Aquí vemos la agenda de los paganos, es esta. La agenda de los judíos y la agenda de la iglesia cristiana. Tanto de la iglesia, tanto de la agenda pagana como de la agenda judía, en algún momento pueden pasar a creer en la persona de Jesucristo y tanto de ambos lados pueden entrar a la agenda de Jesucristo. Ahí está el libre albedrío. En estas agendas que hemos hablado, a veces cuesta un poquito distinguir entre una y otra. Estoy haciendo una separación entre lo que son las 3 agendas, para que cuando la podamos ver, la podamos estudiar, nos sea fácil distinguir qué es una y qué es la otra. En este estudio vamos a entrar a estudiar las 70 semanas, porque es parte del plan profético. Pero en este momento estamos estudiando todo lo que es Nabucodonosor, sus visiones, sus sueños, y la forma como él o Dios le reveló a este pagano, a este gentil, lo que se podría llamar los imperios mundiales. Dios le reveló a Nabucodonosor a través de esta imagen de cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. Y por último, ese imperio que es una mezcla de hierro y de barro cocido. Y que posteriormente viene una roca. Y la roca no cortada por mano de hombre hace pedazos el oro, la plata. Ahora, lo curioso es que así como comienza de la cabeza para abajo, la roca desarma de los pies para arriba y desarma toda la estatua el sueño que tuvo Nabucodonosor. Así es que son partes que vamos a ir complementando porque esto nos va a ir abriendo la mente en relación a los tiempos que estamos viviendo. La semana pasada quedamos en que Nabucodonosor ya había metido a los 3 amigos de Daniel a un fuego de 7 veces. 7 veces quiere decir lo máximo que se puede prender un fuego. Y resulta pues que en este fuego Nabucodonosor vio que dentro de habían 4 personas. Y Nabucodonosor vio que esta 4ª persona pues tenía un rostro y una figura de Dios. Y entonces él se queda impresionado. En esa parte nos quedamos, aquí seguimos ahorita. Daniel 3:28, y dice así: entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Bueno, esta es la expresión de un pagano. Bendito sea el Dios de ellos. Tremenda expresión. De Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Este es un punto sumamente importante. Fíjense que cuando vemos esta porción la vivimos todos los días. Porque cuando nos tenemos que enfrentar a diferentes personalidades, especialmente a los que están arriba de nosotros, porque tienen ese poder administrativo o como se pueda llamar, y de repente nos ponen a nosotros entre la espada y la pared, porque nos hacen que tomemos una decisión que no sea acorde a lo que nosotros pensamos en relación a nuestra fe. ¿Cierto, pueblo de Dios? Entonces, cuando nos vemos en esas situaciones, estamos como los amigos de Daniel.
Cuando el jefe o esta persona administrativa nos quiere coartar o nos quiere hacer que digamos algo o que hagamos algo que no es correcto, y nosotros nos paramos en la posición de decir, lo siento mucho, no puedo hacerlo porque ofende a mi Dios, trae dos cosas. Una es que puede ser que el jefe se moleste. Y si el jefe o la persona en autoridad se molesta, quiere decir que puede haber una repercusión sobre nosotros. Pero al cabo del tiempo, cuando las cosas no son como el jefe dice, sino que se esclarece conforme a la fe de esta persona, el jefe también puede tomar dos decisiones: enojarse más o hacer lo que hizo Nabucodonosor. A la hora de la hora, Nabucodonosor estuvo abierto a las cosas de Dios. Estuvo abierto y fue agradecido. Ahora, la posición de los amigos de Daniel es la posición correcta, máxime ahora, en nuestro caminar espiritual y en este tiempo, porque nos vamos a topar ante muchas situaciones que nos va a exigir que doblemos rodillas, o que digamos lo que el otro quiere que digamos, solo para callar la conciencia. En pocas palabras, lo que está en juego es nuestra conciencia, porque nuestra conciencia nos va a acusar. Si hemos guardado la posición correcta, ¿qué nos va a decir la conciencia? Qué bueno, estamos bien, pero nuestro alrededor puede estar mal. Por ejemplo, en el caso de los amigos de Daniel, ¿qué le dijeron a Nabucodonosor? Mira, no hay que platicar más, no vamos a adorar tu imagen, no nos vamos a inclinar, no vamos a estar con tus dioses, de una vez sabelo, esta es nuestra posición. Fuego 7 veces. Y el punto básico aquí es que Dios no lo libró del fuego. Del horno, perdón, no lo libró del horno, sino que lo metió en el horno. Lo que hizo Dios es que lo libró del fuego. Lo libró del fuego, ¿se recuerdan? Y entonces ese fuego purificador, pues ha puesto a prueba la fe y la fidelidad de Dios, porque en este caso quien estaba ahí era Cristo. Y lo que ellos estaban viviendo era la prueba de fe. Esta prueba de fe es todos los días para nosotros. Mis queridos hermanos, préstenme atención, es todos los días, en cualquier situación. Y es la importancia de decir sí o de decir no. Y esclarecer el por qué sí y el por qué no. En este caso, Nabucodonosor dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Los felicito. Miren, esto no es lo clásico. Lo clásico es, clávenselo otra vez. La naturaleza humana es, pues no voy a dar mi brazo a torcer, y resalta el orgullo, y a frieguenlo más hasta que le quebremos ese espíritu. ¿Y cómo se le puede quebrar el espíritu a una persona que tiene la convicción de la realeza de Dios? Ahora viene la pregunta: ¿qué edad tenía Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel cuando fueron capturados? Perfecto. Póngase a pensar usted. Cuando usted tenía 15, 16 o 17 años, ¿cómo estaba su fe? ¿Qué es? ¿Cómo estaba? Y estos patojos fueron agarrados. Fueron agarrados. ¡Catch! Porque Nabucodonosor fue muy claro. Dijo, quiero a lo mejorcito de esos chicos, de ese pueblo. A lo mejorcito que sea vulnerable. A ese grupo de 3 o de 4 que van a ser entrenados durante 3 años. Van a ser entrenados en la lengua caldea. Van a recibir toda la instrucción de nosotros para que ellos, entendiendo nuestra cultura, sean intermediarios con su pueblo e intermediarios con otros. Que se hagan a nosotros. Pero resulta que Nabucodonosor se hizo a ellos. La importancia de lo que es la fidelidad en un momento determinado. ¿Cómo puede uno influir a los demás cuando uno tiene la certeza y la seguridad? Y que aún incluso la muerte para ellos es ganancia. Porque para aquí los amigos de Daniel eso estaban mostrando. Pero estamos viendo como un gentil a quien Dios le reveló lo que va a ser el transcurso de la historia. No se lo reveló a un cristiano, no se lo reveló a un judío, se lo dio a un pagano, por supuesto. Quien lo interpretó
fue un hijo de Dios como fue Daniel, pero se lo reveló a un pagano. Y este pagano tenía su mente abierta y que no cumplieron el edicto del rey. Los felicito, porque lo que yo había dicho estaba mal, pero la posición de ustedes estaba correcta. No es común. De hecho, hasta un cristiano no hace esto. Hasta un cristiano se zafa o evita tener que decir, tú tienes razón. Pueblo de Dios. Así somos de medios curulais, ¿no? Nos vamos haciendo de un lado y de otro lado, pero en fin. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. No entregaron su conciencia. Se sostuvieron conforme a la conciencia de su credibilidad o su fe en el Señor. Por eso eran jóvenes. Si eran jóvenes, la pregunta sería, ¿y estos quién los educó? ¿Quién les enseñó a estos para que pudieran tener a partir de 16 o 17 años, poder resistir esa enseñanza durante 3 años, la cultura caldea? Y aún así, después de 3 años, pasar la prueba con Nabucodonosor. A ver, tráigame a esos chicos. Y es Nabucodonosor quien los entrevista. Y les hace ver, estos deben estar en mi corte. Pasaron la prueba. Y pasada la prueba tienen que pasar todas esta serie de situaciones. O sea, la vida cristiana, la vida de fe, no es una vida de color de rosa o de flores. Sino la vida de fe es una vida que es todo el tiempo puesta a prueba. Todo el tiempo puesta a prueba. Y es todo el tiempo una misma respuesta. No doblaré mis rodillas ante alguien que no sea aquel que se ha revelado a mi vida. Nuestro problema es la cobardía que manejamos. Nuestra cobardía nos hace accionar como una veleta, dependiendo de si es aquí o de si es allá. Y lo peor de todo es que siendo veleta, queremos dar la imagen de que somos firmes y sólidos. Y lo que somos cobardes. Acomodados, cobardes, veletas que nos vendemos de un lado para otro, queremos aparentar una idea, hablamos de un hermano, después decimos que no hablamos, hicimos lo otro y decimos que no lo hicimos. Hay hermanos que se han retirado porque nuestra posición ha sido ingrata, no ha sido de testimonio. Pero eso sí, aquí sí, ¿verdad? Entonces tenemos una gran fachada. La prueba. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Esa es una situación que requiere reflexión para saber cuál ha sido nuestro caminar últimamente. Y para saber si estamos guardando la posición que el Señor quiere que nosotros guardemos. Y dice, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Ellos prefirieron su Dios. De parte mía, como rey, les estoy diciendo, los felicito. Qué bueno, porque ustedes han dado testimonio de Dios y Dios ha mostrado que Él es Dios por encima de todos los demás. Tremendo ustedes. Así es que aquí vemos una situación preciosa. Daniel 3:29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego será descuartizado y su casa convertida en muladar. ¡Wow! ¿Saben ustedes lo que hizo Nabucodonosor? A ver, lo que hizo es que es una tipología, ¿verdad? Pero agarró el Dios de estos 3 judíos y los elevó a una categoría similar o superior a sus propios dioses. Nadie debe de blasfemar contra el Dios de estos chicos. Lo subió de una vez de categoría. ¿Quién lo subió? Imagínense. Nabucodonosor haciendo reconocimiento, como diríamos hoy, las imágenes que se levantan en ciertas iglesias, porque si no es a través de ella, entonces no hay conversión, porque si no es a través de esta mujer o a través de este santo o a través de esto, entonces canalizamos por los lugares equivocados. Por eso la importancia de fidelidad. Y dice, y su casa convertida en muladar, como quien dice en excremento. De una vez elimínenlo. Tremenda la decisión, tremendo el decreto de Nabucodonosor. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Este rey le dio honor. Este rey pagano reconoció. ¿Sí? Ok.
Si lo estamos enfocando bien, entonces diría, le voy a poner una medalla a Nabucodonosor, porque pudo ver lo que muchas veces nosotros no queremos ver y nos sostenemos en posiciones a veces equivocadas. Veamos lo siguiente. Daniel 3:30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Lo levantó. Estos que han defendido a su Dios, estos tienen ética, estos tienen principio, estos tienen celo de las cosas de Dios. Un jefe que ve que hay alguien que tiene fe y se establece en su fe, el mismo jefe lo admira. El problema es los que estamos abajo y que estamos viendo al jefe, que queremos ganar punto. Cuando queremos ganar punto, ya vendimos nuestra conciencia, ya cedimos terreno de lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso no es negociable, no somos negociables. La salvación que Dios ha puesto, el sello que ha puesto sobre nosotros, no es negociable. ¿Cierto? Ok. Muchos adoraron a la imagen que Nabucodonosor levantó, porque al sonar la trompeta, la cítara, etcétera, todo el mundo se postraba. Muchos adoraron a la imagen. Hoy día, en algunos países, por decir ser cristiano, están condenados a muerte. Pero, en los tiempos de la tribulación habrá otra imagen que adoras o mueres. Entonces, aquí viene el paralelismo. Estudiar el libro de Daniel y la cantidad de profecías que está en el libro de Daniel. Si agarro el libro de Daniel y lo leo, resulta que el libro de Daniel se vuelve un cronograma histórico. ¿Sí? En este cronograma histórico, resulta que en un pedacito muy detallado, allí ha puesto Dios la iglesia, como un paréntesis, pero el cronograma lo tiene Daniel. Por eso Daniel es considerado como columna vertebral de la profecía histórica de la humanidad. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar al final? Nos tenemos que ir entonces al Apocalipsis, porque hemos estudiado la imagen que levantó Nabucodonosor para que todos la adoraran. Y si no la adoraban, ¿qué pasaba? Tenía que morir. Ok, entonces las dos bestias del Apocalipsis. Nos vamos ahorita para el otro lado. Apocalipsis 13, 1, 3. Y dice así: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, entonces aquí ya comenzamos a ver cositas. Primero, ¿quién es el dragón? El diablo. ¿Y quién es esta bestia toda rara? El anticristo. Es la forma como se va a levantar. Ahora, necesito que me presten mucha atención, porque este detalle nos va a permitir ver cómo se va a presentar los tiempos. Si usted se recuerda, dijimos que la estatua de Nabucodonosor tenía cabeza de oro, ¿cierto? El pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro cocido, ¿cierto? Ok. Los babilónicos ocuparon un tiempo. Los medos persas ocuparon un tiempo histórico. Los griegos ocuparon un tiempo, e incluso los romanos tuvieron su tiempo, ¿cierto? Perfecto. Si estudiamos la historia, vemos áreas de cada uno de estos. Ahora resulta que estos 4 imperios aparecen como uno solo. El potencial de estos 4 se presenta como la bestia. Por favor, dice aquí:
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como león. En pocas palabras está diciendo, leopardo representa a Grecia, el oso representa a los medos persas, y boca de león representa a Babilonia. Quiere decir que esa bestia tiene todo el potencial, toda la capacidad, toda la fuerza, toda la estrategia en una sola. ¿Lo vimos? Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La pregunta sería, ¿y esto por qué? ¿Por qué pasó esto? Veámoslo así. Dios le dio o se dio la oportunidad al hombre gentil y pagano, la capacidad para ver si ellos podían defenderse y si ellos podían hacer lo que ellos decían que creían que podían hacer, traer paz y traer bendición sobre la tierra. Pero ¿qué demostró todos los imperios? Pobreza, miseria y muerte. Dios ha demostrado que el hombre no puede, que el imperio no puede. Ha agarrado todo el imperio gentil, todo lo resumió en una sola persona, porque primero lo hizo por parte. Bueno, si por parte no lo hicieron, a ver si todos ustedes juntos lo pueden hacer. Y resulta que tampoco. Como no pudo hacerlo, entonces vino la piedra y dijo, esto no sirve. Y eliminó todos los imperios de un solo, que es la roca, Cristo, la batalla de Armagedón. ¿Estamos viendo? Toda la historia del hombre representada no puede, es incapaz. La historia habla de su incapacidad. El hombre antes de Cristo habla de su incapacidad. Pero ¿cuándo se da cuenta de su incapacidad? Del otro lado de la cruz. Del otro lado de la cruz, mira para atrás y dice, antes era, y ahora ya sé que era. Y ahora yo sé que hay cosas en mí que Dios quiere quitar. La roca también golpeó mi vida. La roca golpeó mis piernas, pero todavía no se ha desarmado toda. No se ha desarmado. Hay partes todavía en mí y en ti y en todos nosotros y como iglesia que quiere prevalecer. Quiere prevalecer por encima de lo que ya sabemos quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me pregunto ahorita, ¿quién es más Nabucodonosor o nosotros que todavía estamos con las ganas de sostenernos? ¿Ah? Pobre Nabu, ¿verdad? Bueno, entonces estamos viendo esta bestia. Sigamos. Aquí la podemos ver. ¿Cuántas cabezas dijo? 7. ¿Cuántos cuernos? Y de estos 10 cuernos dice que va a aparecer uno que va a crecer, que tiene ojos, que tiene boca y que va a blasfemar. Veamos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué pudiera ser esta bestia? Si lo vemos hoy, ¿qué pudiera ser esta bestia? ¿Qué figura por ahí pudiera haber que pudiera tener ese control sobre todo el mundo? Pues hay varias instituciones. En Europa hay varias. La Unión Europea es una que tiene un poder tremendo allá. La OTAN, UNICEF, Fondo Monetario Internacional, OMS, Organización Mundial de la Salud, la ONU, etcétera. Son muchas, pero todas están ligadas de alguna manera. Hay poder humano que quiere manejar estos tentáculos. Son un montón de tentáculos los que van a aparecer con la idea de predominar. Lo estamos viendo. ¿Cuántas cabezas tenía? 7. ¿Cuántos cuernos? Ok. Y dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Miren qué expresión tan tremenda. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Como quien dice, esta bestia tiene en su lenguaje esa habilidad de atacar el nombre de Dios, el tabernáculo de Dios, ¿y qué más? Y a todos los que moran, ¿en dónde?
en el cielo. Cuando uno ve que hay una persona que comienza a hablar de uno y no lo conoce y comienza a tirar toda clase de porquería, algo está pasando, ¿verdad? ¿Qué dirían ustedes de este personaje que está hablando contra Dios, contra su nombre, contra el tabernáculo y contra todos los salvos? ¿Qué dice el que ha fracasado? ¿A quién le echa la culpa? Al otro. Aquí estamos viendo el fracaso de todo el plan o el misterio de iniquidad. No puede. Lo mejor que puede hacer es embadurnar al otro. Pasémoslo al episodio humano. Se llaman trepadores negativos. El trepador positivo es aquel que en su vida pues trabaja, hace sus cosas y va ganando posiciones, ¿no? El trepador negativo hace lo mismo, no con la misma intensidad, y lo que hace para ganar es embadurnar el nombre de la otra persona. Es tan cobarde en sí mismo, tan miserable, tan miope, tan pura lata diría, que lo mejor que puede hacer es enlodar al otro que está haciendo bien las cosas. ¿Qué es lo que pasa en la política? En la política, la mayoría no hablan bien tanto de sí mismo, sino que presentan la mejor imagen de lo que ellos creen que son, adornada con toda clase de pintura. Pero su verdadera estrategia es debilitar a los demás, es acusar a los demás, es exhibir a los demás en su pecado, en su debilidad, en su torpeza, etc. Entonces la política se vuelve una trampa de calumnia, de difamación, de distorsión, y eso ocurre en la iglesia. Y lo peor de todo es que se disfrazan. No, yo no, es que vos, perdón vos, pero no lo vi. Que si no lo viste. Claro que lo vio. De este lado de la cruz, Dios nos ha dado capacidad para que podamos ver lo que nosotros antes hacíamos abiertamente. Pueblo de Dios. Cuando no nos arrepentimos, seguimos camino de muerte, aún diciendo que somos cristianos. Entonces, lucha, dice, contra Dios. Abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En pocas palabras, tenía suficiente capacidad para enlodar todo lo que venía, o todo lo que era Dios o su tabernáculo. Paralelismo, Daniel y Apocalipsis, estamos viendo la imagen. Y vimos que había una imagen, ¿cierto? La que levantó Nabucodonosor, pero 3 no doblaron rodillas. Ahora resulta que la otra bestia, la que va a tener 7 cabezas, etcétera, etcétera, busca adoración. Y si no adora, ¿qué le va a pasar a los que no adoren? ¿Ok? ¿Qué pasa con nosotros cuando en nuestra práctica diaria, porque lo que Dios está haciendo con nosotros es habilitándonos, preparándonos? Por ejemplo, Messi no creo que haya nacido con el balón en el pie, ¿va? Sino que Messi ha tenido que practicar. Igual nosotros, en nuestra vida diaria, todos los días estamos practicando lo que se llamaría la fidelidad para con Dios, ¿o no? Y si esa fidelidad la hemos estado practicando, y la hemos puesto en exhibición en un montón de lados, cuando venga aquel que tiene que venir, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser nuestra posición? Plomada. Pero como nuestro lenguaje ha sido ambivalente, tal vez metido en hipocresía y con fachada, y queremos aparentar algo que no somos, todo lo que tiene adentro es barro. Se va a desarmar, solo es cuestión de tiempo. La mentira se puede sostener por un tiempo, pero la verdad los va a hacer pedazos. Solo es cuestión de tiempo. ¿Vamos bien? Ok. Apocalipsis 13, 7, 10, sigo en lo mismo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué es lo que quise decir aquí? ¿Qué quiere decir la palabra aquí? ¿Quiénes adoraron a la bestia? Los que no tienen su nombre inscrito
en el libro de la vida. Pero los que están inscritos en el libro de la vida y con esta preparación que Dios nos ha permitido, ¿ustedes se recuerdan Karate Kid número 1? Sí, cuando le dice, bueno, aquí hay 20 carros, a limpiarlo. ¡Ah! Y lo tenés que hacer así, y así, y así, y así, y así. Cuando el otro lo quiso golpear, hizo así, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y después hacía así. Bueno, por supuesto, es película, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos hace todos los días a nosotros? Habilitarnos. Cada situación que se presenta ante nosotros con un jefe, en el tráfico, donde sea, va a poner a prueba la fe. Va a poner a prueba nuestra conciencia, va a poner a prueba nuestra posición. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Estamos viendo el escenario? El escenario se va a presentar en situaciones, diría primeramente normales, pero llegará un momento en que esta estatua va a exigir. Voy a poner ejemplo. Ya en muchos países está decretado los derechos gay, derechos positivos, la cuestión de géneros. Hay muchas cosas que ya se introdujo y agarró desprevenida a la iglesia. Ahora la iglesia tiene que estar peleando contra los decretos que estos gobiernos han dicho, sí, así es. Estos gobiernos son amorales. Estos gobiernos cedieron por plata, ¿sí? Por un tipo de poder que viene de afuera. Así como cuando uno va en el carro y tuvo una fracción y el policía llega, pero mire, para mi agüita. ¿Cómo no? Uno va, le compra el agua y le dice, aquí tiene su agüita, ¿verdad? Porque hace mucho calor. Así se va a presentar extorsión, dinerito debajo de la mesa. Y todo para que nuestra voluntad ceda a lo que el poder quiere. ¿Me estoy explicando? Si no vemos el escenario así, nosotros somos pan comidito. Porque entre una mentiriquilla y un accionar nos vamos deslizando y cuando nos damos cuenta ya estamos en el otro lado de la acera. Micrófono para Mario. Ah, ya lo tenés. Ángel, me llama la atención que este personaje dice que va a luchar contra los santos, sí, y vencerlos. Así es. ¿Los santos es la iglesia? No. Los santos están los 144,000. Si usted te vas a la palabra, la iglesia es mencionada hasta el capítulo 4. Del capítulo 4 en adelante ya no habla de la iglesia, sino que habla de Israel, hasta el capítulo 19. Entonces, la clave está en Daniel capítulo 9, versículo 24. Por favor, alguien que me lo... Y si usan el micrófono. Capítulo Daniel 9, 24 da la clave de todo esto. Biblia veloz. Como dimos una cita rara, hoy sí se quedaron trabados. Es en el Antiguo Testamento, chicos. Sí, a ver, dale. Daniel, Okay. ¿Qué dice? Daniel 9:24 dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí estuvo, ahí está la respuesta. 70 semanas están decretadas sobre vos, César, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ok, 70 semanas están decretadas sobre España, Inglaterra, sobre Noruega, no, sobre Francia, sobre Guatemala, sobre la iglesia. No, no es cierto. Las 70 semanas no son sobre la iglesia. Por eso, al leer, te das cuenta de que las 70 semanas específicamente está enfocada hacia quién? Hacia Israel. Y la última semana está hablando específicamente, ¿para quién? Para Israel, no para la iglesia. La iglesia está en el paréntesis. La iglesia es arrebatada. La última semana es para el pueblo de Israel.
Cuando se abren los sellos, ya está hablando para Israel. Ahora, el Señor va a marcar, ya me metí en otro rollo, 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Aunque hay 2 tribus que no van a aparecer ahí, pero ahí están los 12,000. Y estos 12,000 son marcados. Antes de que los 4 vientos entren a la batalla, son marcados. ¿Y qué van a hacer estos marcados? Pues van a tener que completar la obra de la evangelización. Van a hablar del reino de Dios, del milenio. Y en ese tiempo, esas 70 semanas, ¿para quién es? Repítanme. ¿Y dónde está la iglesia ahí? Porque cuando termina con la iglesia de la Odisea, ahí se acabó. Ya comienza un nuevo capítulo. El capítulo 4 dice que Juan está viendo una visión y el Señor le dice, ven y sube. A partir de ahí comienza Juan a ver el trono, todo lo que está ahí arriba, ¿verdad? Y en un momento determinado ve al que está sentado en el trono y que tiene ¿qué tiene en la mano el que está sentado en el trono? Un rollo. Y Juan se pone a llorar. Hasta que le dice, no te preocupes, le dice uno de los de allá arriba. Mira, ahí está el Cordero de Dios, y el Cordero va y toma y comienza a abrir los sellos. Esos sellos son, si usted se va otra vez a Daniel, va a encontrar que el Señor le dijo, sella el libro. Séllalo. ¿Quién lo va a abrir? Cristo. Se abre la última semana. ¿Te quedó claro? Va. Ahora dígame dónde me quedé. Sí. Entonces terminamos la cita. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Tomar el Apocalipsis exclusivamente y meterte ahí sin tener toda la base es caer en una especulación y en un error. Meterte a leer Daniel es un rollo, se los digo. Tiene muchos elementos, arameo, hebreo. De repente el capítulo 7 debería de ser el 9 o el 8. El capítulo 8 debería de ser el capítulo 6, porque mezcla posiciones. Por ejemplo, primero fue Nabucodonosor, ¿cierto? Pueblo de Dios. Y después, ¿quién siguió? Belsasar. Y después, ¿quién siguió? Darío. Y después, ¿quién siguió? Ciro. Perfecto. Entonces viene Daniel y comienza a hablar de Nabucodonosor. Mete a Belsasar y cuando menos te das cuenta metió a Darío. Y vuelve con Belsasar. Y vuelve con Belsasar. Y luego regresa con Medos. Y después regresa con Darío. Entonces uno dice, pero ¿por qué esa mezcla? El libro tiene eso. Y en un mismo versículo tiene arameo y tiene hebreo. O sea, de repente el lenguaje va cambiando a un lenguaje que podía ser de funcionarios a un lenguaje popular en arameo y en hebreo. Entonces, al ir leyéndolo, pues uno se va dando cuenta de que tiene que haber algún componente, tiene que haber una línea de continuidad. Esa línea de continuidad es la que nos abre el Apocalipsis. Por eso es que hay 3 agendas. La última semana, 3 años y medio. Y 3 años y medio es para el pueblo judío y para el pueblo pagano. El que no quiso o hacer las cosas de Dios, que no aceptó a Cristo, o que habiéndolo aceptado entró en apostasía. ¿Lo tenemos claro? ¿Pueblo de Dios? Ok. Apocalipsis 13, 11, 14. Y después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Está hablando del anticristo. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo del mundo? ¿Qué están haciendo de los hombres y de las mujeres que no tienen inscrito su nombre en el libro de la vida? Que sean idólatras, que adoren a la bestia, que se inclinen ante ella. Sigamos. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso quiere decir, hay un poder satánico. Dios permite eso.
Y va a caer fuego del cielo a la tierra. ¿Y qué va a pensar la gente? Incluso este personaje va a convencer a muchos judíos de que él es el Mesías. El Señor en Juan dice, a mí no me recibís, pero vendrá otro a quien recibiréis, y ese que recibiréis no soy yo, es el anticristo. O sea, va a engañar a muchos del pueblo judío. Vamos. Apocalipsis 13, 15, 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos el que no. Ok, ¿qué similitud hay entre esta y Nabucodonosor? Díganme. Nada hay escrito nuevo, todo estaba allá. Salomón lo dice, no hay nada nuevo, solo se está repitiendo la misma historia en diferente forma. No conocer la historia es cometer errores futuros. Conocer la historia es evitar errores. Y especialmente a nivel espiritual. Esto ya está apareciendo. De hecho, todos los días tenemos esta prueba, pero no bajo esta dimensión. Por eso, Karate Kid es importante. Y puro parabrisas, ¿verdad? Y si en todos los días tenemos esta oportunidad para decir no, ¿qué se está fortaleciendo? El músculo espiritual. Porque de que viene. De que se va a presentar, lo va a hacer. Pero si no sabemos discernir la situación, sencillamente nos vamos a deslizar. Si su corazón no es honesto, ni es íntegro ante el Señor, yo le voy a decir proféticamente que usted se lo va a llevar la tostada. Sin ir mucho. O nos va a llevar la tostada. Si en las pequeñas cosas no estamos dando la talla, mucho menos cuando se presente el otro. Haz que cuando se presente el otro yo voy a sacar la espada del Señor. Uy, alfiler pinche el que va a sacar. Solo vas a irritar más la situación. Carol. Ahorita con lo que decías me venía, bueno, realmente mi corazón lo que anhela es no estar aquí, porque los que se quedarán serán los que van a tener que enfrentar esto, que en realidad no tienen el poder de resistir, porque los que hayan sido fieles ya no van a estar. Aquí van a haber muchos que no van a adorar y van a ser cortados. Su testimonio va a ser de sangre. Proclamaron el nombre de Dios y resistieron todo. Va a haber hombres que se van a resistir y van a decir no. Que se van a convertir después del arrebatamiento. O cristianos que no habiendo dado la talla y se quedaron, van a accionar o van a responder acorde a la palabra y van a clamar auxilio de Dios. Y si tienen la palabra y la revisan, ya saben que no deben de caer en la trampa y saben que el costo de ellos es su muerte. Es el martirio. No hay otra forma de salir de la tribulación para con Dios si no es a través del martirio. Precio de sangre. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Vamos viendo? Ok. Son diferentes agendas. Hoy hicimos la comparación de la la estatua que puso Nabucodonosor para que todos la adorasen, que es una representación del pueblo impío, y la que va a aparecer en Apocalipsis. No pensemos que por ser cristiano o estar en una denominación, nosotros ya podemos. Perdone, esto es asunto de relación. Esto es asunto de relación. La iglesia puede ser muy grande, 30,000, 40,000
o puede ser 20, o puede ser 30, es personal. La muerte te hace ver a ti que la muerte y tú es personal. Un avión puede morirse todos ahí adentro, ¿eh? Pero es personal. El juicio es personal. Cuando uno está vivo, uno piensa que no va a ocurrir y que uno no va a morir. Engaño. Primer engaño es pensar que somos eternos en el sentido de nuestra posición actual. Engaño. Vamos a morir. O, si llegamos al arrebatamiento, por gracia y misericordia, espero que nos vayamos en el arrebatamiento. De lo contrario, el poder morir y morir dignamente es acreditar nuestro pasaje para que cuando sea el arrebatamiento seamos los primeros que seamos levantados. ¿Cierto? Ok. Al decir son diferentes agendas, quiero dejar claro, tenemos ya bien especificado que el libro de Daniel es una columna vertebral, que son 70 semanas, ¿sí? Y que es para el pueblo judío y para la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y que entre las 69 y 70 está la iglesia, que la iglesia se va a ir, y que los 7 últimos años son ¿para quién? Para el pueblo judío y para el pueblo pagano. Eso quiere decir, hay diferente agenda. Al entrar a las agendas necesitamos ver un poquito ciertos elementos. Por ejemplo, ¿cuál es la agenda de Israel y cuál es la agenda de la iglesia? Porque aquí ya tenemos que comenzar a diferenciar algunas cosas. Primero, a partir de Abraham. Y luego, de la descendencia de Abraham, ¿quién va a venir? Cristo. Es descendencia, es singular. Algunos se quedaron en Abraham. Los que se quedaron en Abraham se quedaron en una agenda. Nosotros somos de Cristo. ¿Cierto? ¿Lo podemos ver? Son dos agendas diferentes. Segundo punto, Israel es para una nación. La iglesia es para todas las naciones. ¿Será que la agenda es diferente? El israelita, el judío, su proselitismo queda limitado a su nación. En cambio, la agenda de Jesucristo dice, hey, vayan y evangelicen, totalmente. El elitismo judío es entre ellos mismos, ocasionalmente más que alguien se agregue, pero la orden de la iglesia de Jesucristo es ir y evangelizar para que todos sean salvos. ¿Tiene sentido? ¿Qué tiene que ver una con la otra? ¿Están viendo la agenda? Va. El Antiguo Testamento tiene varios pactos. Dios pactó con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Jeremías, con David. Hizo el pacto también en el monte de Sinaí, ¿cierto? Pero el pacto estaba basado en la sangre animal. Y la sangre animal no quita el pecado, solo lo cubre. ¿Cierto? Esta es la agenda del Antiguo Testamento y es ley, es por obra. Mientras que del otro lado dice un solo pacto. Este es el único pacto, el pacto de Jesucristo. Y es el pacto que viene de arriba. Y cuando viene de arriba, viene de atrás. Y cuando viene de atrás, quiere decir, antes de que se hiciera cualquier cosa, el pacto ya estaba. Por eso, cuando Él viene a decir, arrepentíos porque traigo el perdón. Arrepentíos porque traigo el pacto con el cual ustedes pueden regresar. El Antiguo Testamento era una preparación. El llamado a evangelizar era el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no aceptó, rechazó la agenda de Jesucristo. ¿Lo estamos viendo? Ok. Sangre animal y sangre de Cristo está relacionado con un solo pacto, ¿verdad? Hay elementos que son sumamente importantes. ¿Saben ustedes quiénes firmaron el pacto? El Padre y el Hijo. El hombre no firmó nada, el hombre no tiene capacidad de firmar nada. Quien firma en el Antiguo Testamento es el Padre. Y quien firma en el Nuevo Testamento a favor de nosotros es Cristo con su sangre. Por lo tanto, el pacto es dado por Dios y es cumplido por Dios y nos pide a nosotros que por fe salgamos de la agenda de muerte a la agenda de vida, que es la agenda de Cristo. ¿Lo podemos ver? ¿Sí? Ok. Su base es ley.
Y la palabra ley es tienes que hacer o no tienes que hacer. Toda la base de ley está metida en obras. Pero la agenda de Jesucristo o de la iglesia, su base es gracia y misericordia. Vean qué diametralmente opuesto es una de la otra. ¿Pueblo de Dios? Amén. Ok. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era temporal. No tenían la ley, pero no tenían el poder para hacer o cumplir la ley. En el Nuevo Testamento, al creer en Jesucristo, al recibir el don del Espíritu Santo, al ser lleno, al ser equipado con los dones, con la armadura de Dios, cambia el escenario. El problema está en que en la iglesia, voy a ver si lo traduzco bien, por favor, si no me corrigen. Creo que en la iglesia nos hemos empeñado más en tener guardería infantil que maduros espirituales. Voy a cambiar esto. Nos hemos dedicado más a cambiar pañales que ayudarlos a ver más allá de los pañales. ¿Me expliqué? Voy a cambiar otro. Voy a cambiar la versión. Estamos más a darles leche diluida, porque ni siquiera buena leche damos. Leche diluida. ¿Y qué es lo que encontramos? Un infantilismo espiritual, un enanismo espiritual. Entonces, en vez de tener palabra, en vez de haber crecido conforme a la palabra en conocimiento y sabiduría, etcétera, nos hemos quedado con la misma canción, los mismos elementos, Dios es bueno, etcétera, un montón. Pero una cosa es salvación y otra cosa es crecimiento. Pregunto ahorita, ¿usted dónde está? ¿Todavía le cambian el pañal? ¿Todavía está con esa canción? ¿Todavía está con ciertos, lo que llamaríamos pan viejo de la palabra de Dios? Porque ya no renovó, ya no creció en la palabra. Estamos. Pero el que viene, ese malvado que viene, ese va a arrasar. Si no tenemos buena base, si no salimos del encantamiento de la mentira de mi yo, de esa falsedad hipócrita de querer aparentar algo que no soy. Yo soy pan caliente para el enemigo. ¿Yo qué dije? Pan caliente es pan sabroso. ¿A quién no quiere un pan caliente salido del horno? Qué rico huele, ¿verdad? O no, con jaleíta, mantequilla y cafecito y todo el rollo ahí. Ya les di hambre. Bien, miren, ya se me fue el tiempo. La próxima semana voy a seguir con las diferentes agendas. Voy a terminar esa parte. Así es que voy a parar aquí porque yo sé que se tienen que ir al trabajo. Padre, gracias por este día. Gracias por la instrucción de tu palabra para hacernos ver la columna vertebral de Daniel, para hacernos ver que esa imagen que levantó Nabucodonosor es la misma imagen que está representada en Apocalipsis. Es lo mismo, Señor. Si no tenemos la madurez, vamos a adorar. Si tenemos la madurez, sabremos decir no. Pero tú nos estás preparando todo el tiempo, todos los días, a cada momento, a cada situación, para que tengamos la oportunidad, el testimonio para decir, tengo Dios y mis rodillas no se doblarán ante ninguna imagen. Señor, permítenos ver esto, permítenos madurar y permítenos, Señor, que todo esto transforme nuestra vida y que nuestra vida dé honor y gloria y mucho fruto para ti, Señor. Gracias, bendito seas por siempre. Amén y amén. El Señor les bendiga y seguimos la próxima semana.